El fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras nuevamente quedó sentado con la visita del secretario nacional de Seguridad del país norteamericano, Alejandro Mayorkas, donde la trata de personas, el tema del TPS y el flujo migratorio fueron algunos de los puntos centrales. Lo que se está haciendo para combatir las raíces principales de la migración, sobre todo en transformar la situación institucional del país, la economía, el tema social y la situación en que se ha encontrado el país para tratar de sacarnos de esta situación tan compleja. Se habló del tema de cooperar de manera conjunta en temas específicamente, como lo decía el secretario, de los niños no acompañados que están en la frontera. El secretario Mayorkas también presentó sus condolencias sobre el tema de los 6 hondureños fallecidos, precisamente víctimas del tráfico y la trata, igual que la presidenta Castro le agradeció por las gestiones de los Estados Unidos para la pronta repatriación de estas personas que lamentablemente fallecieron. Además, las autoridades externaron suma preocupación ante la gran cantidad de niños migrantes que se encuentran varados en la frontera entre México y Estados Unidos. Hay 3.772 niños hondureños en la frontera. Es un reto bastante importante. Hay más de 50.000 hondureños que están inscritos en el TPS, que están esperando. Añadieron que es importante el apoyo económico que también mantendrán para fortalecer los entes de seguridad en el país en beneficio de todos. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Gracias y buenos días por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy vamos a analizar este estira y encoge, porque es un estira y encoge que tenemos de las relaciones del actual gobierno digamos, pobres, ¿no? Que algunos le llaman empobrecidos o en vías de desarrollo. Y por otro lado, el conflicto de Rusia sobre Ucrania, que también ha venido a afectar todo el tema de los precios, el transporte, y esto nos ha venido a golpear especialmente, nuevamente, a los países que no producimos petróleo y que dependemos de las grandes potencias. Y bueno, tenemos todo este proceso de inflación y todo lo que gira alrededor, además de una agitación en el mundo y en el continente más de tipo ideológico, pienso yo, que realmente de buscar soluciones a la mayoría de las poblaciones de nuestros países. ¿Por qué ideológico? Siempre está la lucha entre la izquierda y la derecha.
Sí, siempre se plantea esa lucha, yo creo que más como una esperanza para los pueblos, o sea, la polarización de las sociedades, asegurando que cuál de los dos tiene las soluciones a los problemas, que en realidad ninguno, ni la derecha ni la izquierda los tiene. Y eso comentaba un poquito extra cámara, porque analizando realmente lo que está sucediendo en el mundo, mi percepción, ¿verdad? No, es de mi opinión. He visto un debilitamiento tanto del socialismo como del neoliberalismo, que es al final traducido al español es izquierda y derecha, para que la gente nos entienda. O sea, ni la democracia nos han dado los resultados esperados, ni el sistema socialista nos ha dado los resultados esperados en toda la sociedad. Y estamos hablando a nivel mundial. Sí, como usted bien nos señala, ni siquiera los países que dicen ser socialistas, como Rusia, la Unión Soviética en su momento, China, que busca un comunismo en teoría, pero que ya también es un sistema mixto muy capitalista. Y el problema es que nosotros no tomamos lo mejor de los sistemas, generalmente tomamos lo peor, ¿verdad? Y por eso no logramos pues salir adelante, encontrar nuestro propio camino al desarrollo, que cada país tiene condiciones y situaciones especiales, así que yo creo que sobre eso deberíamos de trabajar. Y fíjese que interesante, recientemente se publicó por parte del PNUD un informe de desarrollo humano que creo puede servir de base a nuestro país y a nuestros dirigentes para que vean dónde están las debilidades, que todos los conocemos, pero si no tienen un plan de gobierno o un plan de país, bueno, pues ahí hay un punto de partida para que todos nos sentemos y tratemos de encontrar soluciones a los grandes problemas de nuestra nación. Sí. Ahora bien, países como Honduras, ¿cómo le afecta realmente toda esta situación? Porque vemos este estilo y encoge. Nos casamos por muchos años con Estados Unidos. Honduras fue un país leal a Estados Unidos. Muchos dicen servil a Estados Unidos. Pero con toda la situación política que sucedió, eso siento que afectó la credibilidad que teníamos ante los hondureños, ante el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, esa es una realidad. Miren, aquí nadie lo habla, pero todo el mundo lo sabe. Sí, es que la verdad es que nunca hemos sido país creíble. O sea, la falta de una política exterior clara, de lineamientos, de realmente posiciones claras frente, no solo a la relación con Estados Unidos, sino con otros países del mundo. Y eso ha impedido que nosotros seamos confiables ante nuestros principales aliados, como es el caso de Estados Unidos, porque coqueteamos por todos lados y en los mejores momentos incluso, ¿verdad? Porque yo calificaría, digamos, en la coyuntura actual una posibilidad que quizás no vamos a ver en mucho tiempo, de que fortalezcamos las relaciones. Y como usted dice, no es entregarnos a Estados Unidos, sino que mantener una relación no, entre comillas, como la califican desde el gobierno, que le llaman una posición digna, o sea, es una posición de confrontación. O sea, la dignidad es una cosa diferente y si estamos enviando diariamente un promedio de, ahora algunas personas aseguran de 1,000 personas hacia el territorio de Estados Unidos, o sea, primero tenemos que ver realmente cómo resolvemos nuestros problemas y cómo trabajamos en conjunto con nuestros aliados, porque el interés nacional de un país es la oportunidad para otro. O sea, Estados Unidos quiere frenar la migración, bueno, esa es una oportunidad para Honduras, para que nosotros pero tiene que saberla negociar, claro, saberla manejar. Porque es que nunca lo hemos hecho, ese es el problema, nunca lo hemos hecho. Cuando se sienta con Estados Unidos, o se le entrega todo, o se le niega todo. O sea, no se buscan puntos de encuentro donde ambos países se vean beneficiados. Sí. Ahora bien, ¿cómo interpreta usted la venida del señor Alejandro Mayorkas? O sea, y lo hemos visto, desde que tomó posesión Xiomara Castro, y hay que hacer un poquito de remembranza, después de 8 años, de 12 años, porque nunca tuvimos un alto funcionario realmente que había venido. Vino la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Y desde ese momento ha venido un séquito de altos funcionarios
que en estos 6 meses yo creo que el promedio de visitas tal vez puedan ser 3 al mes, más o menos. Porque hay unos que se registran, otros que son menor categoría. ¿Ah? Hoy tenemos 2. Hoy tenemos 2 aquí en Honduras. Sí. Tenemos la embajadora de Estados Unidos en la ONU y tenemos al secretario de Seguridad Nacional de Seguridad de Estados Unidos, de Seguridad de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de 2 altos funcionarios. ¿Qué interpreta usted con esta venida? ¿Cuál es el mensaje? ¿Están preocupados realmente con lo que está pasando? El paso de migrantes legales e ilegales por Honduras es terrible, no solamente nacionales, sino que internacionales. Sí, hay varias formas de interpretar esto, ¿verdad? Si usted escucha la versión del gobierno, le van a decir, son tan buenas las relaciones, que eso lo oí ayer al señor canciller, son tan buenas que vienen todos los funcionarios, ya solo falta que venga el presidente, ¿verdad? Ya vino la vicepresidenta, que es el ejecutivo, ha venido la general del Comando Sur, que es la parte militar, ¿verdad? Parte del Pentágono, y hoy tenemos al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que no es cualquier persona, ¿verdad? O sea, estamos hablando el encargado de toda la seguridad de la primera potencia del mundo. Es que mire, aquí ese es el enfoque. La primera potencia del mundo, la persona que se encarga y sabe cómo surge después de los atentados terroristas en Nueva York. Ahí se forma ese departamento de seguridad interna, para que vean la magnitud, ¿verdad? Él protege internamente, pero es encargado de guardacostas, encargado de la seguridad en los puertos de entrada de Estados Unidos. Y además de eso tiene que tener una visión externa, porque las amenazas ahora desde el 9/11 no solamente son internas, sino que también son externas. Y entonces esa magnitud de personalidad, ahora, como le digo, ya tenemos la parte externa, la parte interna, la parte ejecutiva de Estados Unidos, o sea, ¿qué más necesitamos? Entonces, o son tan buenas las relaciones, o son tan malas. Yo creo más la segunda, porque Estados Unidos está preocupado realmente, porque Honduras está, en mi opinión, manejando un doble discurso. Uno hacia afuera, uno cuando la señora Presidente se sienta con los representantes, y otra en las acciones que se ven por parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que se tenga una política exterior clara, definida, coherente y basada en el interés nacional de nuestro país. Y así evitar que estas 1000 personas estén saliendo todos los días, arriesgando su vida hacia territorio de los Estados Unidos. Sí, y esto es lo que preocupa. Yo siento también que el hecho de que, porque aquí todo influye, ¿verdad? Todo influye. Estados Unidos ha ido perdiendo aliados dentro de Centroamérica. Sí. No tiene a Nicaragua, no tiene El Salvador. Ni Guatemala. Ni Guatemala. Prácticamente solamente le queda Honduras. Pero también hay algo interesante. La habilitación de los vuelos de Cuba a Nicaragua, ojo, hay que ponerle ojo, porque aquí también viene otra fase de alerta migratoria, podemos decir, para la seguridad de Estados Unidos. Y ese es el flujo que estamos viendo. Que Cuba ahora es puerto de embarque para tráfico, porque están viniendo por Nicaragua, cruzan la frontera, y es ese flujo que hemos visto increíble de migrantes, porque ahí no solamente vienen cubanos. Sí. Vienen haitianos. De Irán, de todos los países con que tienen relaciones Cuba. Entonces, ¿podría ser una amenaza realmente esta brecha de este punto de embarque de Cuba a Nicaragua? Sí, claro que sí, que eso se convierte en una amenaza. Además, recuerde que nosotros pronto vamos a tener aquí también, según entiendo, médicos cubanos nuevamente. Ese es otro punto también. Y, bueno, aquí hay que decir varias cosas. Mire, tampoco es que vienen a regalar su trabajo. O sea, el gobierno tiene que pagarle al gobierno de Cuba y además darle manutención a estos médicos. Y, bueno, en la diplomacia... En ese tipo de diplomacia todo es posible. Pueden venir personas ahí que no son precisamente médicos o que pueden venir a hacer un trabajo determinado. Esa es parte de la preocupación de Estados Unidos, ¿verdad? Y no se trata de sudar calentura ajena, pero son realidades que van a afectar nuestras relaciones con nuestro principal aliado
Si lo pensamos, si no lo quieren pensar políticamente, ideológicamente, pues es nuestro principal aliado porque hay más de 1,5 millones de hondureños en Estados Unidos. Y son los que mantienen nuestra economía también. Y son los que mantienen la economía. Porque de las remesas que vive la economía de Honduras. Ayer nos hablaron de los niños, ¿verdad? Me sorprendió que el secretario privado, el hijo de la señora presidente, dijo 3.777 niños, o sea, una exactitud. Y cuando habló del TPS dijo más de 50,000. O sea, no son más de 50,000 y me sorprendió la exactitud que manejan con los niños y porque no la manejan con el TPS, que es un programa de estatus que claramente tiene establecido Estados Unidos y que debe tenerlo registrado. Entonces, sí creo que debemos pensar en el comercio, que es nuestro principal socio comercial. Honduras no está listo para enfrentarse a Estados Unidos, eso es lo que pretenden. O sea, tenemos que abrirnos, bueno, si lo quieren hacer al mundo, pero desde ahí necesitamos una cancillería profesional que encuentre nuevas oportunidades, pero con los nombramientos que estamos viendo hasta ahora, y especialmente, digamos, en Estados Unidos, en los consulados, no creo que se estén tomando las mejores decisiones. Pero la figura del canciller, ¿cómo le evalúa usted actual? Mire, es que lo que sucede, el señor Enrique Reina se ha desarrollado en ese ámbito. El problema es que constitucionalmente la política exterior es dirigida por la presidenta y es ejecutada por el canciller. Ahora, hay que ver tras bambalinas allá quién es el que está diseñando la política exterior, ¿verdad? Porque obviamente no creo que ella puede estar sobre cada detalle. Exactamente. ¿Usted cree que están manejando muy políticamente, por ejemplo, pero siento más ideológico, más como una oferta chamberil, voy a decirlo, los consulados en Estados Unidos? Sí, o sea, es parte de un botín político, como lo estamos viendo en todos los puestos del Estado, en realidad. O sea, desde ahí es cuando vemos nosotros que no se está buscando el bienestar de la mayoría de la población. Se están beneficiando, sí, a algunos cercanos al poder y se está apoyando a algún sector de las bases del partido en el poder, pero realmente no se está pensando en función del país y ese es el problema. Uno de los grandes problemas de Honduras, no de este gobierno históricamente. Sí. O sea, tenemos que tener funcionarios que hagan carrera realmente, profesionales, que conozcan un trabajo. Fíjate que le voy a poner, y voy a hacer un paréntesis aquí muy rápidamente, un ejemplo. Usted va al Registro Nacional de las Personas, 3 meses para hacer una gestión que puede hacer en una ventanilla. Se lo digo por experiencia, sí, porque yo anduve ahí ayer. Y mire, la gente como se queja que lo mandan a la 21 de octubre, regresa, en la ventanilla no saben qué hacer, le cometen errores en los documentos. O sea, solamente es justificar una burocracia que realmente es inoperante. O sea, no estamos pensando realmente en función del Estado como tal. Sí. Y es importante lo que usted dice. Honduras no está realmente preparado para mantener este doble discurso, podemos decir, para jugar, por ejemplo, como Costa Rica. Sí. Costa Rica es el vivo ejemplo de que mantiene relaciones con Estados Unidos, con Rusia, con China. ¿Se me escapa otra potencia? No, solo hasta ahí nomás va para contar. Mantiene relaciones con los tres. Sí, sí. Pero tenemos que ver la historia de Costa Rica y como le digo, el nivel de profesionales que tienen el servicio exterior, tienen carrera diplomática. La situación, pero mire, usted me puede decir, bueno, mantiene relaciones con China, con Estados Unidos, Rusia, pero cuando hay cumbre de las Américas, el primero de Centroamérica que confirma que va a asistir es el presidente de Costa Rica. O sea, él está claro en sus objetivos. Exactamente. Juegan. La cuestión es... Pero lo hacen inteligentemente, o sea, no se trata solamente de, como le digo, manejar un discurso hacia afuera y un discurso para la población y creer que estamos engañando a la potencia más grande del mundo. No la estamos engañando. O sea, ellos están tratando de hacerle entender a Honduras que son importantes para nosotros y que es lo que ellos necesitan. Pero no queremos entender, ¿verdad? O sea, nosotros andamos en otra historia. Una historia un poco desfasada ya de ese romanticismo. Pero es que también yo siento que hay algo o sea, yo no trato de justificar, pero son hechos en base a los hechos. Sabemos que toda la izquierda, todo el socialismo del siglo XXI,
cuando la crisis de 2009 apoyó a los Zelaya y le dio un apoyo incondicional, porque hay que reconocer, la comunidad internacional de ese sector les apoyó increíblemente. Y yo siento que ellos también están en deuda con esta gente. Bueno, y eso es parte, por ejemplo, vaya Cuba. Cuba dio, ese tiempo estaba Fidel, dio un apoyo a Mel. Mire, yo creo que deberíamos de aplicar un poco la teoría de los Estados Unidos, que realmente surgió en Inglaterra, que es que ellos no tienen amigos ni enemigos permanentes. Solo intereses. Solo intereses. Entonces, ¿cuál es el interés de Honduras? ¿Cuál es el interés nacional? O sea, ¿cuál es el interés, si quieren verlo coyuntural en este momento? O sea, ¿qué necesita Honduras y en qué coincide con el interés nacional de Estados Unidos? Detener la migración. Ellos se benefician deteniendo la migración, ven en su tema de seguridad nacional, ven su tema político, porque hay elecciones de término medio ahora en el Congreso a finales de año, y nosotros resolvemos muchos problemas de corrupción, narcotráfico, fortalecemos la institucionalidad, fortalecemos la justicia y nos vemos beneficiados. Entonces digo yo, ¿cuál es el problema? De encontrar esos puntos de interés. Ah, no, porque es el imperio. No, eso. Y está bien si quieren manejar un discurso retórico, ¿verdad? Que el imperio, pero en las acciones hay que ser pragmáticos. Este país necesita ya pragmatismo, necesita actuar en función del beneficio de la mayoría de la población. O sea, las personas que salieron hoy a buscar en qué van a trabajar y cómo van a llevar comida a sus casas, no les importa esos discursos, ¿verdad? Le importa al que cree que se va a sentir beneficiado manteniendo ese discurso o formando parte de una estructura que en un momento determinado le puede ofrecer algún beneficio. Sí. Aquí hay puntos también que sentimos que está, como usted dice, Estados Unidos está interesado, el hecho de que se haya nombrado ya a Laura Dogu de embajadora. Sí. Nosotros no tenemos, ¿verdad? ¿Ah? Embajadora en Estados Unidos. Y nosotros no tenemos embajador en Estados Unidos. O sea, yo creo que también, pero es que debe ser difícil encontrar un embajador en Estados Unidos. O sea, dentro del esquema político está complicado. Porque usted sabe que han bateado un montón. No, depende a quién quiere. O sea, si es puramente ideológico, sí. Es que ahora no es el ideológico, es narcotráfico. O sea, hay mucha gente que está involucrada y esta gente no califica. Que aquí se quieran aparentar de que son los impolutos es una cosa, pero cuando ya llegan allá son otros intereses. Sí, es que claro, que para dar un beneplácito ¿Usted cree que puede ser que tienen problemas para dar el beneplácito de los... O sea, yo creo que deben de estar presentando candidatos y se han de estar bateando. Sí, definitivamente. O sea, mira, el término medio son 2 meses, 3 meses cuando un país es insistente. O sea, que a esta altura tendríamos 2 o 3 propuestas ya. Exactamente. Y yo creo que si hubiéramos estado preparados como país, cuando vino la señora Kamala Harris, la persona que debió atenderla, acompañarla protocolarmente, debió haber sido el candidato por parte del gobierno de Honduras, ¿verdad? El candidato a ser embajador en Estados Unidos, porque iba a tener esa cercanía. Porque tienen edecanes hondureños, por supuesto, ¿verdad? Sí. Entonces, ya debieron haber tenido un nombre, debieron haber estudiado la posibilidad que se le diera el beneplácito, pero aparentemente yo creo que Honduras o está proponiendo candidatos que no son del agrado de Estados Unidos o está insistiendo en algunos que Estados Unidos está guardando silencio. Y vemos, y aquí vemos no solamente en Estados Unidos, porque no se ha hecho cambio de embajadores. Sí, vemos ya dentro de dentro de todo el contexto no se ha hecho cambio. Sí. No sabemos qué es lo que está sucediendo. Bueno, lo que han argumentado es que no tienen recursos para traer a los embajadores, enviar a los nuevos. Bueno, como le repito, eso no sucedería si la mayoría de los embajadores fueran realmente de carrera. O sea, tendríamos mínimos cambios en el servicio exterior, una pequeña cuota, en los países desarrollados un 30%, ¿verdad? Sí. Pero en nuestro país casi, bueno, el 99.9% son... por no decir el 100%, son políticos. Sí. Porque ese es otro problema. O sea, la política, así como otros problemas, como usted lo señala, la corrupción, narcotráfico, ha infiltrado a la mayoría, por no decir todas las instituciones. Entonces es complicado, porque quieren cambiar a todos los embajadores, porque fueron embajadores que han estado en servicio exterior posiblemente durante los últimos gobiernos nacionalistas. Entonces, todo lo que se dé para atrás es considerado de esa forma. Entonces,
bueno, tenemos que empezar a... Si van a enviar nuevos embajadores, bueno, que desarrollen una carrera, que hagan concursos para que la gente se postule, pues. Sí. Así como se está haciendo con la Corte, ¿verdad? Que es otro tema que seguramente va a ser interesante para Estados Unidos. Sí. Eso le iba a decir. Tenemos varios temas realmente, vamos a abordarlos después de la pausa realmente, no solamente esto, sino que también la lista Engels, el nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia, del nuevo fiscal general. ¿Qué interés puede tener Estados Unidos en estos temas? Eso después de la pausa. Continuamos esta entrevista con Graco Pérez, experto en Derecho Internacional, analizando las relaciones actualmente del gobierno de Xiomara Castro con Estados Unidos. Ya analizamos varios aspectos, pero ahora vamos a aspectos, podemos decir, torales. El hecho, ¿tiene interés o no Estados Unidos en el nombramiento de la nueva Corte, del nuevo Ministerio Público? ¿Y cómo afectará, por ejemplo, la reacción del gobierno con la lista Engel? Porque si bien es cierto, es una sanción moral, porque hay que decir, la lista Engel realmente es una sanción moral, porque le prohíbe a ellos ir a Estados Unidos, pero también, pero, como ellos son diplomáticos, ellos no pueden ir como persona, pero como funcionarios y con pasaporte diplomático sí pueden entrar y tienen que pedir unas visas especiales, porque esa es la realidad, esa es la realidad. Por eso es que muchos de los despisados, cuando estaban en el poder, decían, no, yo fui a Estados Unidos y tomaban fotos, pero entraban con sus pasaportes, ya sea diplomáticos u oficiales, porque esas visas, mientras estén en el cargo, mantienen ese estatus. Pero es una sanción moral. Realmente esto de la lista Engel causó, creo, más revuelo aquí en Honduras que en el propio Estados Unidos. Sí, porque, bueno, hay que decir que es una lista elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Aquí lo que sucedió es que se incluyeron personas en el poder. ¿Tenía tinte ideológico o no tenía tinte ideológico a su criterio? Porque estábamos viendo casos del 2009, 2010. Y siento que hay casos más recientes. Por ejemplo, la gente decía, ¿por qué no están los Hernández, verdad? En esa lista, pero sí están el resto de gente de que era de menor categoría, porque ahí no había ningún... Alguien de peso no había. Sí, pero hay que ver dónde está el señor Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Hay que ver, en esta misma lista está incluido el jefe de la policía, que también ahora está en Nueva York. Entonces, mire, yo creo que lo interesante de esta lista es precisamente ese impacto que está causando. Porque el que no le importa, ¿por qué entonces ahora están hablando hasta de una lista Morazán ahí? Que les deseo muchos éxitos con esa lista, ¿verdad? Cómo siente el impacto en Estados Unidos. Entonces, el tema es precisamente, es parte de toda una política, ¿verdad? Imagínense, ahora viene, precisamente vino el señor Mayorkas, que es del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, y se está produciendo una extradición en el país. Hoy viene una embajadora de Estados Unidos en Roma ante organismos de Naciones Unidas. Entonces, son una serie de situaciones. Mira, el señor, perdón, se me había olvidado mencionar, el señor Mayorkas ha estado 4 veces en México. 4 veces. En Guatemala ya estuvo. Y aprobó un proyecto de $1.2 millones para un centro de retorno. Aquí yo no escuché nada de apoyo. De apoyo económico. Nos contaron lo que ellos le dijeron, que el TPS, pero no nos contaron qué les dijo el señor, ¿verdad? ¿Cuál es la política de Estados Unidos? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es lo que a ellos les preocupa? El otro tema es, recuerdo yo, se había hablado de que iba a haber una cumbre de migración en Honduras en este segundo semestre. Vamos a ver si se realiza. Y por otro lado, creo que también quieren quitarle un poquito de protagonismo a México, porque se ha seguido mucho la política exterior de México. Sí. Lo vimos, vino AMLO para que no fuera Xiomara a la cumbre. Pero él se fue a sentar allá
con el presidente Biden. Entonces ahí vemos la cuestión. Y lo que usted dice, aquí es donde nosotros México debemos de aprender a negociar. Sí, México es otro caso de lo que hablaba de Costa Rica, pero México lo maneja muy bien sus relaciones internacionales. Bueno, la frontera que tiene y es determinante para Estados Unidos. Entonces nosotros tendríamos que ver esas fortalezas que tenemos y desarrollar esa política exterior clara. Ahora imagínense usted, volviendo a la lista Engel, el día de mañana se elige una corte. Y esos magistrados, algunos por ahí salen en una lista de estas. ¿Qué va a pasar? O sea, no crea que solo es el castigo moral para estas personas, porque dicen, sí, es que ellos son los responsables. No, es que es el país. Y al final, el impacto es mundial, aunque no lo crean. O sea, tal vez si usted va a Londres y le pregunta a alguien, ¿sabe lo que es la lista Engel y quiénes aparecieron de Honduras ahí? Quizás no lo sepa, pero los inversionistas, los países cooperantes, los encargados de apoyar al país, de cooperar y todo lo demás, las personas que tuvieran la idea de venir al país, entonces, y ven eso, dicen, bueno, pues si estas personas están señaladas y son parte de un gobierno o han sido parte de un gobierno en Honduras, quiere decir que ese país anda muy mal. Y lo vemos, casi toda, por ejemplo, la cooperación europea está suspendida. Claro. Está suspendida. Ahorita realmente no hay cooperación internacional aquí en Honduras. Y hay que ser realistas. Y uno de los temas es ese, la lucha contra la corrupción. Eso es vital. O sea, ningún país le va a quitar los impuestos a sus ciudadanos para dárselo a otro país. Resulta que en ese país se lo roban los funcionarios. Entonces, hay que entender la dimensión, ¿no? O sea, aquí todo se trata de minimizar y decir, no pasa nada. Pero nosotros, los hondureños, que salimos a trabajar todos los días, nos damos cuenta que sí. O sea, en las grandes esferas no, ¿verdad? Porque ellos siguen sentándose y tomando fotos y diciendo que la relación es armónica y sus viajes y privilegios, ¿verdad? Entonces, bueno, habrá que ver ahora, después de la limpia, ahí quisieron en el altar Cuba, a ver si algo... Salen buenas vibras, como dicen. Tal vez hay que llevarlo a todos los ministerios. Tenemos un mensaje. Tenemos unos mensajes, vamos a ir, dice, buenos días, hola Honduras, y al invitado Graco Pérez en relación a este tema de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, tiene mucha razón. Se maneja un doble discurso sobre esta relación, y es más en este gobierno de Xiomara Castro. Realmente esta relación pende de un hilo por la situación de la lista Engel, la no presencia de la actual mandataria hondureña en la Cumbre de las Américas y el doble discurso de parte del gobierno de Honduras. Y hace poco el Departamento de Estado ha elegido a Honduras como uno de los países más peligrosos para que viajen ciudadanos estadounidenses. A mi parecer, no es una relación estable y sólida entre ambas naciones como lo mantuvo el predecesor de este gobierno de Xiomara Castro. Aquí tenemos otro, Estados Unidos siempre se mete para buscar sus intereses, nada más. Debemos apoyar al gobierno de la presidenta Xiomara y en su postura y rechazar las imposiciones que vienen del norte. Estas son, saludos, es el mejor día, en el mejor día, felicidades por su programa, Graco Pérez, muy capacitado en el tema. Entonces, aquí estamos viendo, y tiene razón, y las posiciones de todos son correctas, pues, porque son percepciones que tenemos de lo que está sucediendo, pero al final todos tenemos preocupación. Sí, y es que, mire, hay que ver, o sea, en el pasado era otro gobierno, era el gobierno de Trump y era el gobierno de Juan Orlando. ¿Cómo ellos entendían? Lo sabemos. Solo ellos sabían, también va. Sí, no, y bueno, hacían sus transacciones. Sí. Trump, bueno, ese era el mensaje. O sea, es que hay que entender, ¿verdad? Digamos, la señora embajadora de Estados Unidos en Honduras dice, no, mi obligación es mantener buenas relaciones. Y ese es el trabajo de ella. Luego, lo que venga a decir el señor, que ayer la acompañó, ¿verdad? El señor Mayorkas es otra cosa. Exactamente. Ya nos cuestionaron por los temas de seguridad y violencia, el COVID. Entonces, dígame, ¿a qué le estamos apostando? ¿Quién va a venir a invertir a un país que está siendo señalado por Estados Unidos por peligroso? Que no sabe manejar el tema de la pandemia. O sea, desde ahí tenemos que ver el tema de inversión, el tema de cooperación, el tema de otros rubros que el mismo comercio, el apoyo internacional. O sea, ¿a qué le estamos apostando? A ser amigos de algunos países que están en la misma o peor situación o que quizás
por esas acciones también son castigados de esa forma por Estados Unidos. Entonces, yo creo que no, yo creo que tenemos que pensar en función de nosotros. Y el caso de México, ahí está México. Sí. Vino a decirnos, no vayan a la cumbre, pero ellos sí van, ¿verdad? A sentarse con el presidente Biden. Entonces, no, como decimos nosotros popularmente, Honduras no debe, la presidenta Xiomara Castro no debe sudar calenturas ajenas. Claro, debe pensar en función de nuestro país. Para eso fue electa. Sí. Para eso. No para defender a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela. Mire, aquí como se dice, como se habla de todo. Aquí se habla de que hay unos asesores brasileños y unos cubanos y venezolanos ecuatorianos. No, es que ¿Ellos son los que están influyendo en este tipo de relaciones, cree usted? Mire, ellos, estos asesores han asesorado a otros gobiernos que igualmente sus objetivos no han sido el desarrollo del país. Han sido la implantación de ideologías, la permanencia en el poder, el control de la sociedad. Entonces hacia allá nos quieren llevar. O sea, que me digan estos asesores qué país han desarrollado. Que fueron a un país y lo desarrollaron. Bueno, traigámoslos a todos. Pero nosotros somos los que conocemos nuestra realidad. Ellos conocen la realidad de una ideología y su internacionalización. Pero nosotros sabemos nuestra realidad de la situación que estamos pasando y hacia dónde nos pueden llevar. Ya lo sufrimos. Sí. Entonces, yo creo que Honduras, mire, en el 2009 decían que habíamos tocado fondo. En el 2013 decían que habíamos tocado fondo. En el 2017 decíamos que habían tocado fondo. Pero no hemos tocado fondo como país. Es que estamos en el fondo. ¿Estamos en el fondo? Sí, estamos en el fondo. Hundidos, o sea, no podemos salir. Yo no veo, en este momento, si usted me pregunta, ¿qué política de Estado, qué política pública nos está dirigiendo hacia el desarrollo? Yo creo que ninguna. Y veamos sectores torales como educación, como salud, inversión, tecnología. O sea, no los tenemos. Tenemos los amigos, pero no nos interesa. Sí. O sea, somos amigos de países desarrollados, pero ¿por qué no podemos buscar la cooperación en ese ámbito? Mire, yo siempre me he preguntado, si tenemos tantas buenas relaciones con varios países, ¿por qué no nos proponemos hacer un megaproyecto, por dar un ejemplo? Yo digo, tenemos el canal interoceánico, vaya, un tren interoceánico. Pidámosle, y quien nos lo dé, pues nos vamos con eso, pero tengamos un interés pero es como que país. No existe ese interés, o sea, estamos ocupados en otras cosas. O sea, estamos viendo tonteras. Estamos ocupados en cosas de tipo política, ¿no? Y no es que tiene poco tiempo, ya han pasado 6 meses, ¿verdad? Mire, y además yo creo que yo coincido totalmente con usted, yo creo que también con ustedes televidentes, todos sabían cómo estaba la situación del país. Sí. Todos los políticos que participaron en la contienda sabían cómo estaba el país. O sea, sabemos que hay un reacomodamiento, que hay un ajuste y todas las cuestiones, pero realmente nosotros necesitamos como país ya soluciones. No podemos estar viviendo el pasado. Y al menos usted tiene que ver que esas acciones estén orientadas a alcanzar un objetivo claro. Pero como le digo, yo no veo hacia dónde va el país en muchos temas. Educación, salud, política exterior, el manejo del gobierno. Usted ve los nombramientos y dice, bueno, entonces aquí... ¿quién nos está gobernando o cómo nos están gobernando? Y esto al final lo que repercute es en la situación del país, que es el segundo más pobre después de América Latina, después de Haití, y por supuesto generador de migrantes, que es la principal preocupación de los Estados Unidos, el tema migratorio. Entonces, si ya se duplicó el número de personas, quiere decir que la situación se ha agravado. Quiere decir que entonces algo no se está haciendo bien, porque al principio había mucha expectativa, pero parece que incluso ya las expectativas se están perdiendo. Recordemos algo, o sea, la gente votó por la alianza representada por la presidenta Xiomara Castro porque quería sacar a Juan Orlando. Sí. O sea, y ya vimos aquí que el continuismo no es la solución para este país. Yo aquí retomo. Realmente los asambleístas de los 80 fueron visionarios. Honduras no está preparado para una reelección y ya esto está reconfirmado.
ni legal ni legalmente por ninguna manera. Ni de izquierda ni de derecha. Ni de izquierda ni de derecha. Y fíjese, justamente tuve aquí invitado al general Luis Maldonado Galeas, y él decía, no se trata, ahora el problema no es la izquierda, la derecha, es el continuismo. Y es, ojo, lo que tenemos que estar alertas como país. Honduras no puede haber continuismo. Sí, es que es... Reelección presidencial, porque puede haber lo que hemos tenido, por ejemplo, que el partido sí se reelige, pero con otros candidatos. Pero una reelección presidencial realmente Honduras no está preparada. Eso yo creo que sería la destrucción total de esta sociedad. Es que no sé qué más podemos vivir, ¿verdad? Es una sociedad polarizada y esos temas nos polarizan todavía más. Y no hay país que salga adelante dividido. O sea, precisamente parte del discurso fue la reconciliación. Reconciliación no es pelearse con el que estuvo antes, es tratar de, dentro de las diferencias, encontrar puntos comunes para el beneficio del país. Pero si vamos a introducir estos temas, nos vamos a dividir más, y muchos, claro, le apuestan a eso, precisamente porque políticamente aplican ese teorema de divide y vencerás, ¿verdad? Pero Honduras, yo creo que ya más dividida de lo que está, es bien difícil. Pero si nos traen este tema, la división se va a intensificar mucho más. O sea, el nivel de confrontación de tolerancia, que va a haber, yo siento de que Honduras, y ojo, o sea, si el gobierno no se enruta a llevar una reconciliación, los niveles de tolerancia van a ser extremos. Sí. O sea, estamos en el borde. Sí, pero le digo, o sea, divididos estamos, pero ¿cómo vamos a manejar esa división? ¿Cómo vamos a manejar...? Bueno, y lo vemos en el Congreso de la República, y cada sesión es insultos y decirse de todo de uno para otro, ¿verdad? O sea, así no vamos a construir un país. La idea es que todos le apostemos al desarrollo. Que quien presente las mejores ideas y las desarrolle de mejor manera es el que va a recibir el apoyo de la población. Esa es la teoría de la democracia, ¿verdad? Esa es la idea. De hecho, la Constitución habla de gobiernos de integración. O sea, debemos de tener... No es que yo llego al poder y soy dueño de este país y yo puedo hacer lo que yo quiero porque los otros ya lo hicieron, o porque aquellos aprovecharon, yo también. Sino que se trata de cambiar precisamente eso. Eso es lo que debemos de buscar, esa nueva forma de hacer política. Desafortunadamente yo veo las mismas líneas de acciones de los políticos y vamos a tener los mismos resultados en la elección de la Corte, en la elección del fiscal. ¿Qué tanta incidencia puede tener Estados Unidos en la elección de la Corte? Realmente, ¿verdad? Porque oficialmente no van a decir nada, ellos nos dicen no se meten, pero sí hay un cabildeo porque a ellos les preocupa realmente. Claro. Pero finalmente, mire, ellos pueden enviar mensajes, pueden decir cosas, pero no van a tener esa injerencia que dicen desde el gobierno que realiza Estados Unidos. Digamos, si manda un comunicado, entonces injerencia. O sea, yo no creo que ellos van a seleccionar quién va a ser. No, pero por lo menos va a ser un depurador. Bueno, y los dejan participar de alguna forma, a través de una ONG, a través de alguna forma, ¿verdad? De hacer llegar mensajes, las mismas, estas listas, ¿verdad? Publicaciones, informaciones que vengan desde allá, incluso hasta extradiciones. Por eso le digo, es que lo pueden hacer. Esa es la manera sutil que pueden hacer. O sea, si ellos miran que un candidato, por ejemplo, se quiera reelegir una magistrada o magistrado, ligado a uno de los carteles, por dar un ejemplo. Ellos pueden perfectamente mover las teclas. Miren, claro. Se señala ya en la fiscalía, se libere, porque no es que eso ya está. Lo que van a hacer es liberar información, que es una manera sutil realmente de decir, miren, esa no es la persona correcta. Hay muchas formas, diplomáticamente. Lo que pasa es que, mire, parece que nosotros no entendemos, o sea, a nivel de gobierno me refiero. Les envían los mensajes claros y no los entienden. O sea, ¿qué más necesitan? Que vengan aquí
A capturarlos. A capturarlos y filmarlos y no sé, darlo en un noticiero o que lo diga Biden en una conferencia de prensa. No, o sea, los mensajes son claros. Lo que pasa es que hay que saber leerlos. O sea, esa es la diplomacia. Mire, aquí no se nos debe olvidar, así como Juan Orlando estuvo en el poder, porque lo señalan, ¿verdad?, de que estuvo en esa dictadura y que fue electo ilegalmente en 2 ocasiones y todo lo que quieran. Estados Unidos lo permitió, también permitió elecciones libres en esta ocasión, porque hay un nuevo gobierno en Estados Unidos, permitió elecciones libres y gracias a ellos el Partido Libre está en el poder y su alianza, ¿verdad? Porque si hubiera estado Trump reelecto... No, Juan Orlando se hubiera reelegido. Juan Orlando estaría en el poder o cualquiera que él lo hubiera escogido. No, él hubiera estado, le hubiera dado golpe a aquello y ya hubiera... Entonces hay que entender cómo funcionan las cosas y hay que aprovechar las oportunidades. O sea, nosotros ahorita como hondureños, a su criterio, debemos aprovechar de que los demócratas, que Biden es una persona más tolerante ideológicamente porque hay que... Y más cercano a los gobiernos de izquierda, porque esa es la teoría, ¿no? Que los demócratas son más cercanos a izquierda o centro izquierda y los republicanos son más conservadores. Entonces, y bueno, lo vimos en la práctica en la elección. Sí. Entonces, aprovechemos la oportunidad, pero no la aprovechemos para yo concentrar el poder, sino para que el país se beneficie y sacamos adelante. Tenemos un último mensaje, porque ya estamos casi finalizando el programa, pero no quiero dejar de leerlo. Dice: este gobierno tiene el valor de morderle la mano a quien le ha dado de comer por falta de tomar las mejores decisiones para beneficio del pueblo y no las decisiones equivocadas de un grupo de marionetas manipuladas por una familia caudillista. Esto es lo que dice uno de nuestros invitados. Ya el tiempo se nos ha agotado. Draco, solo tenemos brevemente. Bueno, yo esperaría que lo que queda de las reuniones del señor Mayorkas, hablando de su presencia en el país, pues se creen interlocutores, porque eso es lo que andan buscando. Cada uno de los funcionarios que viene a tratar de hacer sus canales de comunicación y que el gobierno piense en función del interés nacional. Digo que está a tiempo de poder manejar. A tiempo todavía. O sea, yo creo que también hay suficiente gente especializada aquí en Honduras que puede ayudar para manejar este doble discurso, porque no sé, sino abrir nuevas relaciones, pero como dice usted, ¿cómo vamos a cerrar con Estados Unidos? Vamos a hablar con China, vamos a abrir con Rusia. ¿Estamos preparados? Porque ese es otro tema también, ese es otro que lo tema. vamos a dejar para después. Que lo tenemos en el vecindario ya. Exactamente, lo tenemos en el vecindario. ¿Estamos preparados nosotros para tener una relación en estos momentos? No. No. Bueno, pero ese es otro tema que vamos a tener. Muchísimas gracias a nuestro invitado Graco Pérez, a ustedes 1.000.000 de gracias por habernos sintonizado a través también de la 92.5 y a través de los canales de BTV y también de todas nuestras plataformas digitales. Así que les espero mañana nuevamente aquí en punto de las 7 de la mañana en Diálogo de Impacto. Así que los esperamos desde las 6 en Hola Honduras. Hasta mañana.